Capítulo 1. Ejercicio del derecho a la autonomía y a la libre determinación. Subtema 2. Defensa de derechos y articulaciones entre pueblos y organizaciones. Este subtema habla principalmente de los sucesos que han hecho muchas comunidades en defensa de la explotación y de los recursos naturales y la guerra que tienen en contra del gobierno y las empresas ambiciosas por el dinero. Se tratan principalmente dos temas: la construcción de la autopista San Cristóbal de las Casas Palenque y las minas de Chicomucelo e Ixhuatán. Empezando por la autopista, esta es una construcción que la gente está en contra debido a toda la devastación que iba a generar si se construía. Miles de hectáreas de naturaleza y afectación a cientos de especies. En el texto se explican varias de las campañas que se hicieron en contra de ella, en la que prácticamente tenían una guerra en contra del gobierno, en el que incluso se denunció que las personas recibían amenazas de detención, muerte y violación si estas defendían si estaban en contra, vaya, de la autopista. Por otro lado están las minas, unas construcciones llenas de corrupción que su único objetivo era explotar todos los minerales de las tierras. Esta fue una lucha principalmente entre los pobladores y el gobierno, quienes defendían que estas minas estaban localizadas en zonas con enormes manantiales de agua, que lograban abastecer a varias comunidades. Esto fue un tema tan sonado que inclusive países extranjeros mostraron su interés en ayudar. En cuanto a cifras, se dice que estas minas lograron explotar desde el año 2005 1 millón de onzas de oro y 4.4 millones de onzas de plata. Era tanta la corrupción que hasta hay registros de cómo el presidente municipal de esta zona recibía montos de 10,000 pesos mensuales con el trato de no levantar oposición a las minas. Bueno, pasamos al capítulo 2, que es sobre la criminalización de los derechos humanos. México cambia en su política económica y entra en el neoliberalismo, donde la libertad económica está sobre las demás libertades, cambiando leyes para que empresas transnacionales puedan manejarse con mayor libertad en el país. Pero esto, ¿qué implicó? Como ya sabemos, existen muy pocos países que controlan la economía mundial, además de otros países menos desarrollados económicamente hablando. Es el caso de Estados Unidos con México, que Estados Unidos ha ejercido un control sobre el Estado mexicano durante muchos años y su economía. Sin embargo, han existido diversos proyectos que podrían haber relanzado la economía mexicana, pero por este control de Estados Unidos y otros países europeos, pareciera que estos proyectos nunca pasaron por la mente del Estado mexicano. El Estado mexicano, al enfocarse en el aspecto económico, ha fallado en diversas ocasiones a los derechos humanos, por lo que ciertos grupos activistas han buscado abolir esta situación. El Estado mexicano buscó contraatacar con una campaña de criminalización sobre estos grupos, buscando la ayuda de los medios de comunicación para dañar su imagen. El Estado mexicano ha actuado de forma violenta para evitar que estos hechos se vean a la luz y no dañen sus intereses en un país donde la corrupción y la comodidad de ciertos grupos de personas abunda, mientras que México actúa cada vez como un país soberano solo en lo teórico y cada vez más empobrecido económica, en libertad y en derechos humanos. La lucha de las mujeres por la defensa de sus derechos, los movimientos de mujeres tratan de reivindicar y luchar por la justicia a favor de sus derechos humanos y dignidad, donde puedan ejercer sus defensas para denunciar las violaciones hacia sus derechos por parte del Estado. En octubre, en el estado de Chiapas se llevó a cabo un foro donde las mujeres que están ahí reunidas compartieron su dolor, también sus preocupaciones e inquietudes, así como las injusticias que padecen día tras día. Y no solo eso, sino también compartieron conocimientos, algunas luchas, valentías, resistencias y su vida desde su propia identidad como mujeres. Ante esta realidad que denunciaron, las mujeres y organizaciones que participaron en el foro unieron voces, donde acordaron emprender acciones para la denuncia y difundir testimonios de mujeres que constituyen ejemplos de valentía y resistencia ante la militarización. Cada 8 de marzo se lleva a cabo una marcha para denunciar las injusticias que se viven a diario
para también recordar a todas las mujeres que ya no están con nosotras, a las desaparecidas, a las que están presas y a todas las mujeres que han alzado su voz y a las que luchan. Y también todas aquellas que se enfrentan día con día contra un sistema patriarcal. La lucha de las mujeres por la reivindicación de sus derechos ha sido una lucha por la memoria contra la violencia y contra la discriminación de un sector de la población no minoritaria. El 25 de noviembre de 1982 comenzó a conmemorarse el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer, pero solamente hasta el año de 1999 la ONU otorgó un carácter oficial a esta fecha, reconociendo que la violencia de género era un fenómeno universal que implica una violación a los derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró que a 3 años de la publicación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todavía hay agresiones hacia la mujer, siendo algo muy urgente que se debe aplicar las medidas contempladas para su erradicación en los instrumentos internacionales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos vio que era necesario un cambio en las políticas públicas para que se garantice la equidad y un trato sin violencia. En marzo del 2009 se promulgó en Chiapas la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia. El derecho de las mujeres a vivir una vida sin discriminación y violencia ha sido una prioridad para los movimientos de las mujeres. Su incorporación en la agenda de los organismos internacionales de derechos humanos para que se creen instrumentos internacionales que garanticen este derecho ha sido un gran desafío. Los instrumentos internacionales ratificados por los estados deben permear su legislación y políticas. El gobierno mexicano no ha asegurado plenamente y de manera, digamos, efectiva los derechos de las mujeres, por lo que el reconocimiento de estos derechos humanos solo se encuentra en los instrumentos jurídicos, pero no en la realidad. Por eso los movimientos de las mujeres trabajan para adecuar las legislaciones de manera que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos. Un sistema patriarcal va a dificultar que las mujeres asuman una existencia independiente y valorada socialmente. Cuando surgen situaciones de violencia contra la mujer en la familia, se va a generar una situación de, digamos, de vulnerabilidad, en la cual obviamente se va a agravar cuando la mujer mantiene una relación de dependencia con el hombre agresor, y es por eso que en algunas ocasiones es muy difícil que ellas puedan dejar o abandonar fácilmente al agresor. Este círculo de violencia y de impunidad cuenta con el apoyo social, dado que todavía pues no son aceptadas estas prácticas agresivas y violatorias de los derechos de las mujeres. El círculo se cierra cuando las normas jurídicas que deben aplicarse en estas situaciones son inadecuadas o cuando se utilizan sin la sensibilidad y perspectiva de género necesarias. Las leyes son concebidas por un poder legislativo permeado por los prejuicios machistas y patriarcales imperantes. El empoderamiento de las mujeres para defender el respeto a sus derechos es cada vez mayor, por lo cual pues van a constituir un símbolo de esperanza. Por ejemplo, el simple hecho de que las mujeres denuncien cada vez con más frecuencia todo acto que fomente la violencia hacia ellas, pues es un gran paso y es un acto de valentía que va rompiendo con el círculo vicioso. Por otro lado, las mujeres indígenas viven 4 niveles de discriminación, que son por ser mujeres, indígenas, pobres y por su origen rural. En Chiapas se presenta uno de los porcentajes más altos de este tipo de violencia estructural. Por otro lado, las mujeres comienzan a mostrar interés y preocupación por reivindicar sus derechos cuando se encuentra en una situación de violencia doméstica. Un ejemplo claro puede ser de que una mujer ha sobrevivido a humillaciones y violencia física y psicológica por parte de su esposo, pero que para proteger a sus hijos permaneció en obediencia y silencio a pesar del dolor y todos los daños que le causó. La denuncia que realizan las mujeres sobrevivientes a un hecho de violencia representa, como ya dije anteriormente,
un acto de valentía, aunque puede ser un proceso lento y de largo aliento. Las instituciones oficiales y los servidores públicos de distintos ámbitos gubernamentales no han cumplido con su función de garantizar el desarrollo social, así como la procuración y administración de justicia. Distintos políticos del gobierno mexicano han impulsado reformas legislativas y programas sociales con el claro objetivo de debilitar la organización civil y pacífica de quienes reivindican sus derechos colectivos. Quienes participan en estos grupos colectivos han denunciado que los programas gubernamentales en contra de combatir la pobreza solo han traído consigo la cooptación y división de organizaciones sociales y comunidades. Un claro ejemplo de esto es el problema del pago de servicios de luz en algunas comunidades de Chiapas, donde las personas se rehúsan a pagar los altos costes de la CFE. Las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha recibido denuncias sobre hostigamiento y enfrentamientos suscitados en las comunidades por trabajadores de la paraestatal, quienes han generado encono entre los que pagan y los que se resisten a sus cobros abusivos con consecuencias lamentables. Se tienen registrados 9 casos similares que refieren a la estrategia dirigida a combatir a la población civil que trabaja por la construcción de la autonomía. El Poder Judicial se ha convertido en el legislador de los delitos fabricados por la PGJE, que a su vez dicta averiguaciones previas contra integrantes de los movimientos sociales disidentes. En ese sentido, se habla que muchas de las instituciones del Estado, así como funcionarios públicos, han perdido la confianza de la ciudadanía y la legitimidad por actos como los señalados, que lastiman la manera colectiva de los derechos humanos de los pueblos indígenas, las organizaciones campesinas de sectores urbanos en resistencia y de activistas sociales de los derechos humanos. La Organización para el Desarrollo, Paz y Justicia fue un grupo paramilitar que destacó por su crueldad y toda la violencia hacia la sociedad y todos sus daños. Fue fundada en 1995 y fue creada para contrarrestar la presencia y acción del EZLN. Esta asociación fue formalmente constituida como asociación civil en 1997 y le integraban Samuel Sánchez Sánchez, Marcos Albino Torres, Diego Martínez Martínez, Arturo Sánchez Sánchez, Miguel Moreno Arcos, que actualmente es el síndico municipal de Tila por el Partido Verde Ecologista de México, Diego Martínez Martínez y Arturo Sánchez Sánchez. Esta organización tiene presencia en el territorio Chol de la zona norte de Chiapas, que comprende los municipios de Salto de Agua, Tila, Yajalón, Tumbalá y Sabanilla. Esta organización tenía ciertos centros de reunión que estaban en el municipio de Sabanilla y en el ejido de Limar, que está ubicado en Tila. En 1996, sus integrantes obtuvieron armamento, uniformes, apoyos provenientes de la Secretaría del Campo de Producción y Proyectos Productivos y recibieron adiestramiento militar y ciertas clases para llegarse a confrontar con los BASZLN y todos los simpatizantes del EZLN. Este grupo paramilitar empezó a surgir o se vieron sus primeras apariciones cuando el PRI se veía amenazado con su dominio político en la zona del norte de Chiapas. Se observaron tras el fracaso de la ofensiva militar, que fue el 9 de febrero de 1995, y el establecimiento de la Ley de Diálogo y Pacificación y los primeros encuentros en San Andrés Acamec de los pobres entre el gobierno y el EZLN. En 1988, la organización fue cerrada y se fraccionó debido a problemas económicos que fueron derivados por el reparto de los proyectos productivos que se llegaron a otorgar por los gobiernos estatales y federales. Aquí surgió la Unión de Comunidades Indígenas Agrícolas y Forestales, la UCAF, y estos líderes son el contador público Martín Ramírez Ruiz y el actual síndico de Tila, Miguel Moreno Arcos. Durante los años 1995 y 1996 también es importante recalcar que ellos recibían adiestramiento militar y clases militares de manera secreta o invisible y también daban adiestramiento ideológico por parte del EM. Hubo muchísimos métodos de violencia aplicados por esta organización y fueron implementados poco a poco por esta organización paramilitar, que fueron, por ejemplo, las expulsiones, las emboscadas, los atentados, las golpizas, las violaciones a menores, las amenazas a muerte, la prohibición de ingreso de catequistas y sacerdotes en municipios, las expulsiones, los allanamientos, la desaparición forzada de personas, violaciones sexuales, agresiones sexuales,
ataques con bombas molotov, desplazamientos forzados, tomas de templos católicos, asesinatos y muchas cosas más. Personas desplazadas forzadamente en la zona norte y todas las personas víctimas de métodos de violencia aplicados por Paz y Justicia, en este libro y la lectura aportaron muchos testimonios de las consecuencias psicosociales de la agresión que llegaron a sufrir. Hubo muchísimos, pero de los que llegamos a resaltar o los más importantes fueron la dificultad de ubicarse espacialmente y emocionalmente, la confusión, la no comprensión del por qué les ocurrió, por qué se desató tanta violencia de un momento a otro, de dónde llegaba, y la sensación de impotencia y otros sufrimientos más. Estos acontecimientos fueron ocurridos por objetivos militares y entre ellos y de todos estos objetivos fueron las mujeres. Ellas fueron las víctimas también de la violencia estructural del Estado como parte de la estrategia de la guerra integral del desgaste del Estado mexicano, cuyo principal ejecutor fue el grupo paramilitar Paz y Justicia. Este grupo paramilitar todavía no ha desaparecido y continúa presente en el municipio de Sabanilla. Y en estos momentos ya no lo encabezan las personas que lo encabezaban en un principio, y ahora lo encabezan Crescencio Gómez Encino, que es el secretario general, y Demetrio Centeno Pérez, que es su asesor. Muchos integrantes de Paz y Justicia pertenecen a la organización Solidaridad Campesina Magisterial, que es la SOCAMA. El equipo y yo llegamos a la conclusión de que el sistema de justicia en nuestro país ha sido ineficaz y violatorio de todos nuestros derechos humanos. El Estado mexicano siempre se ha negado a reconocer todas las causas que dieron origen a muchísimas violaciones de derechos humanos y se dio la impunidad a muchas personas que de verdad no la merecían. El pueblo en estos momentos se defiende y trata de promover sus derechos gracias a la realización de acciones de difusión de la memoria histórica y todas las conmemoraciones a las víctimas y los sobrevivientes de estas guerras integrales de desgaste. También intercambiamos muchísimas experiencias de lucha y estrechamos nuestros vínculos entre pueblos y comunidades o ciertas organizaciones que tratan el fortalecimiento para la memoria histórica y a partir de ella tratamos de iniciar ciertos procesos para que podamos defender como sociedad nuestros derechos humanos.